en esto que hace a la conducta de los actores individuales y colectivos, está también la ciencia política, por supuesto, pero ahí hay un pie ya en lo que es la sociología política, que estudia, le interesa la conducta de los actores colectivos, cómo piensan, cómo toman decisiones las bancadas de los partidos, cómo los partidos políticos definen sus candidaturas, cómo los partidos políticos inciden en sus bancadas para aprobar determinados proyectos de leyes, en fin, todo lo que tiene que ver con este proceso, que tiene que ver con la conducta de los actores. Ahí hay una segunda dimensión de la política que los americanos denominan politics. Y por último, llaman policy al resultado. Y ahí hablamos directamente sobre la política. Intervenciones sobre las relaciones sociales. Se dan cuenta que las tres dimensiones son completamente diferentes, pero en los tres casos hablamos de política. En el primer caso, polity, hablamos de las reglas estables, de las políticas de las instituciones. En el segundo caso, hablamos de las relaciones, de la conducta, de los procesos. Y en el tercer caso, hablamos ya de los resultados, ¿verdad? La política pública, que es básicamente la respuesta que el Estado da a determinadas demandas sociales. Podemos seguir, Silvia. Ahí vamos, está bien. Entonces, el sistema político es la organización compleja que recoge y transmite información, genera actividades y controla el resultado. Ahí lo que vemos es, esto es el sistema político según el gráfico de David Easton. Esta es una especie de caja que funciona a partir de demandas que el sistema político que está en el centro recibe del exterior y que procesa de determinadas maneras, ¿verdad? Procesa a través de políticas públicas, procesa a través de leyes, procesa a través de regulaciones económicas, procesa a través de inversiones. Acá lo que quiero que entiendan es que sobre el sistema político operan una serie de elementos que es importante de entender, ¿verdad? Y que el sistema político, en tanto y en cuanto sea eficiente en la resolución de las demandas que recibe, podrá alcanzar mejores niveles de gobernabilidad en su funcionamiento. En la margen izquierda, vemos los elementos que influyen en el sistema político. Tiene que ver con la participación, la actividad financiera, las demandas, los apoyos. Acá tenemos a grupos sociales que están presionando. Pudimos ver con respecto a lo que fue el proyecto Hambre Cero, ¿verdad? Que fue un proyecto presentado desde el Ejecutivo que generó en la sociedad toda una serie de demandas, ¿verdad? Entonces, tenemos los inputs, o sea, los insumos, los inputs que recibe el sistema político, que muchas veces pueden ser protestas, demandas, o manifestaciones de apoyo a determinadas iniciativas, ¿verdad? Y el sistema político recoge esas demandas y las procesa. Y las procesa transformándolas en, como le dije hace rato, en políticas, en leyes en el Congreso, en regulaciones económicas, en acciones concretas que busquen dar una respuesta a esa demanda específica que ha ingresado, ¿verdad? Ahora, esto no funciona lastimosamente de manera automática siempre así, o si no, nuestra democracia sería un espectáculo, ¿verdad? Lo que aquí ocurre es que eh, acontecen una serie de fenómenos que influyen en la toma de decisiones del sistema político. El sistema político recibe múltiples demandas de distintos sectores
Y como habíamos dicho en alguna de las clases anteriores, aquellos grupos de poder con mayor capacidad de posicionar sus temas en la agenda pública va a ser el sector que va a poder realmente canalizar sus demandas hacia una respuesta concreta, ¿verdad? Entonces acá vemos que seguramente sectores indígenas, sectores campesinos, eh, las mismas mujeres muchas veces, eh, sectores excluidos, no sé, los LGBTI o qué sé yo, otros grupos que hoy pueden sentirse excluidos, los adultos mayores, por sí solos no tienen la misma fuerza, la misma capacidad que grupos de poder, como puede ser la UIP, la ARP, que son grupos consolidados de poder y que tienen a través de vínculos y conexiones directas, muchas veces con bancadas partidarias, tienen la posibilidad de inclinar la balanza hacia su favor y que el sistema político atienda con mayor celeridad sus necesidades antes que las de los demás, ¿verdad? Todo eso les explico porque todo eso opera en lo que hace al funcionamiento del sistema político, tiene incidencia en el funcionamiento del sistema político. Si quieren interrumpir, pueden hacerlo sin ningún problema, ¿verdad? Entonces acá lo que tenemos es, en el gráfico de Easton, lo que tenemos es el sistema político, cómo el sistema político recibe inputs, recibe demandas permanentes, recibe presiones también, presiones, recibe apoyos, y a su vez, cómo ese sistema político, cuál es la capacidad de ese sistema político de procesar esas demandas. El sistema político procesa las demandas y genera políticas públicas, leyes, regulaciones económicas y demás, y otro tipo de medidas a fin de atender esas demandas. Seguimos, Silvia. Bueno, entonces acá tenemos un tema importante. Elementos del sistema, elementos de ese sistema político que vimos recién. El entorno, lo que veíamos hace rato, ¿verdad? El conjunto de interacciones sociales, económicas y culturales que se da en cualquier sociedad. Imagínense ahora el caso de la Argentina con las iniciativas que Milei está llevando adelante en el Congreso, que tienen lógicamente una repercusión social muy fuerte. Entonces ahí puede verse el conjunto, o sea, el entorno, el conjunto de estas interacciones sociales, económicas y culturales, cómo van presionando al sistema para eh, de alguna manera direccionar las decisiones del sistema hacia su lado. Juegan también en ese contexto del sistema político las desigualdades y las tensiones sociales. No es lo mismo un sistema político como el que yo le mostré recién, instalado en un contexto como el contexto inglés, ¿verdad? O como si estuviéramos hablando de Suiza, que instalar ese mismo sistema político en una realidad y en un contexto precario, como es el caso Paraguay, ¿verdad? Donde tenemos, bien sabemos, niveles de desigualdad y tensiones sociales muy fuertes. Las presiones que se operan sobre el sistema político son distintas, ¿verdad? Y, por supuesto, hay una distribución desigual de recursos y de posiciones, lo que decíamos hace rato. Ciertos grupos de poder que tienen mayor capacidad de incidir sobre otros. Esta distribución desigual de recursos y de posiciones genera el conflicto y la necesidad de intervención política. Entonces, el entorno hace a la política. No es que el entorno es algo independiente o neutral a la política. La política es una respuesta a ese contexto, a ese entorno sobre el cual opera el sistema político.
Seguimos, Silvia. Bueno, y acá tenemos algunas de las cuestiones que le había explicado hace rato en el gráfico de David Easton, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos, por un lado, los inputs, o sea, las demandas, las reivindicaciones, las quejas, las presiones, los apoyos. Esto hace que la maquinaria empiece a funcionar, ¿verdad? Empieza a funcionar. La maquinaria procesa, recibe estas demandas, las procesa y expide, se expide a través de outputs, de respuestas que pueden ser, como les dije, políticas públicas, intervención, decisión administrativa. Esto a su vez genera nuevamente una retroalimentación que hace que de vuelta el sistema vuelva a funcionar. Porque decisiones que emita el sistema político van a ser de agrado de algunos y por supuesto que van a molestar a otros. Entonces ahí de vuelta el círculo se reactiva a partir de vuelta del paso 1. Se vuelven a reactivar demandas, se vuelven a reactivar reivindicaciones y empezamos de vuelta el proceso del sistema político. Bueno, ¿cuál es? Seguimos, Silvia. ¿Cuál es la utilidad de entender esto del sistema político como un modelo? En primer lugar, nos permite entender la relación ineludible que hay entre el contexto, el entorno del sistema político y la política en sí. Son dependientes entre sí. Una moldea a la otra. El entorno, el contexto, condiciona la política y la política, a su vez, las decisiones políticas, a su vez, pueden también modelar ese entorno. Eh, nos permite ver a la política como una respuesta a tensiones y conflictos que afectan a la sociedad. Y ahí es importante mirar de este lugar, creo yo, porque nos permite volver a lo central, nos permite volver a mirar la política desde eh, desde su rol, digamos, primigenio, ¿verdad? Eh, la política existe no para privilegiar a los pocos o a los menos para llenarlos de dinero, sino que principalmente es un instrumento de resolución de tensiones y de conflictos que afectan a la sociedad, buscando el bien común como, como un objetivo primordial. Permite visualizar el funcionamiento del sistema político, que nosotros podamos entender esta cuestión de los inputs, del procesamiento del Estado, de los outputs. Siempre decimos el Estado, habremos escuchado varias veces, ¿verdad? El Estado paraguayo es insuficiente o incapaz para resolver las demandas en materia de salud, en materia de seguridad, ¿no? De eso estamos hablando cuando yo les presento este gráfico. Ese sistema político no está siendo capaz de procesar con eficiencia las demandas de amplios sectores de la población. Porque miren que si el sistema político se orienta solo a favorecer las demandas de ciertos sectores, dejando de lado a los otros sectores, ese es un sistema que está condenado al fracaso o a perder legitimidad. Y el Estado paraguayo hace tiempo está en eso y eso ustedes lo pueden comprobar en cualquier informe de medición mundial de la democracia. Van a notar las falencias del Estado paraguayo en esto que les estoy diciendo. ¿Eh? Permite entender también la dependencia que existe entre los elementos de la estructura política. Las instituciones, las reglas, las conductas de los actores.
Y finalmente refleja el rol dinámico de la estructura política. La estructura política actúa a partir de los incentivos y presiones del contexto. Ese es el alimento del sistema para activarse. Vamos bien hasta acá. No sé si quieren hacer alguna consulta, así hacemos una conversación un ratito. Si está todo claro, continúo. No sé qué les parece hasta ahora, ¿se está entendiendo? No quiero nomás avanzar y que después estén, nos estén siguiendo, ¿vale? Excelente, profe. Te estamos siguiendo. Bueno, gracias. Gracias, Raúl. Bueno, a ver, Silvia, ¿qué más tenés ahí? Porque yo tengo, esta primera parte tengo hasta ahí, no sé qué más tenés vos después ahí, en esa presentación. O si no, ya podemos ir a la 33. Ah, bueno, ese está bien, está bien. Y acá hay una, me parece muy importante estas tres definiciones, ¿verdad? Escuchamos mucho hablar sistema político, régimen político, gobierno, ¿verdad? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Qué es cada cosa? ¿Verdad? El sistema político, como les dije, engloba a la comunidad política, al régimen político y a las autoridades electas, ¿verdad? El régimen político es el conjunto de reglas del sistema político que define la forma en que se toman decisiones y las formas de designación de las personas que ocupan las estructuras de autoridad. El régimen político, si somos democracia, si somos una dictadura, seguramente el sistema político funcionará de distinta manera, ¿verdad? Entonces, el régimen político atiende básicamente a las reglas estructurales que hacen al funcionamiento del sistema político. Y finalmente, el gobierno es la cúpula institucional del Estado, es la que fue electa en elecciones populares, ¿verdad? Eh, y el acceso a dichas posiciones se realiza mediante el régimen político. Lógicamente, el régimen político define el mecanismo de elección de autoridad. Está definido en una democracia, como la nuestra, una democracia representativa como la nuestra, está en la Constitución, hay elecciones, ¿verdad? Y las elecciones además tienen que cumplir una serie de requisitos, tienen que ser libres, justas, participativas y en fin, y competitivas y otras cosas. Entonces, el régimen, en este sentido, se convierte en una mediación entre el Estado y la sociedad. El régimen es una mediación, el régimen político es una mediación, es el que fija las reglas, digamos, de juego entre el Estado y la sociedad. Vuelvo a repetir, no es lo mismo un sistema político en un régimen autoritario que un sistema político en un régimen democrático, ¿verdad? El funcionamiento, la relación entre los actores políticos, la relación entre las instituciones va a diferir completamente. Bueno, ahora sí, si querés, podemos pasar a la otra presentación, Silvia, a la 33. ¿Alguna consulta que quieran hacer? ¿Algún comentario sobre esto que estuvimos viendo? ¿Les sirvió para algo? ¿Les aclaró algo? Antes de entrar en la otra. Ahora veo que somos 20 ya, me alegro. Les prometo, si hay amigos cerristas acá, que vamos a terminar 7:20, de manera que puedan con tranquilidad ir a mirar el partido. Es muy fácil. Entre paréntesis, ojalá que gane Cerro. Yo soy liberteño, pero Nos bueno. quedamos los entonces. Estoy tratando de que
Estoy tratando de quedar bien con los cerristas y me voy a ir al mazo con los olimpistas. ¿Qué tema Camilo, sociedad política y Sí, democracia es el... exacto, ahí vamos. Ok, ahí va. Ahí va. Quizás esto que presentamos recién es muy teórico, ¿verdad? Muy académico, pero me pareció importante conversarlo porque eh, a mí me gusta mucho, y esto hago en clase también, muchas veces me parece importante que tengamos elementos para analizar la realidad política. Y nuestros estudiantes muchas veces demandan eso, ¿verdad? Es tan precario lo que se lee en los diarios sobre la política que realmente, hay que mostrarle a la gente otra perspectiva y quizás para eso tenemos que volver un poco a lo más teórico, ¿verdad? Y desde ahí proyectarnos, ¿verdad? Bueno, vamos a lo que es la sociedad política. Sociedad política. Ya hemos hablado en las clases anteriores cómo funcionaba en Grecia, cómo evolucionó después, la idea del poder y política. Bueno, la sociedad política básicamente se refiere a la interacción entre los individuos y las instituciones políticas que rigen una sociedad. Esto puede involucrar, lógicamente, elección de líderes, creación y aplicación de leyes y la participación ciudadana en asuntos políticos. La sociedad política, como dice ahí, es un componente fundamental de la sociedad en su conjunto y desempeña un papel crucial en la vida de las personas y en la configuración de la comunidad. Estamos hablando, ubiquemos sociedad política dentro del marco general del sistema político, que es lo que vimos recién. Por eso me interesaba primero hablarles del sistema político para después ir a lo específico que es la sociedad política. Acá estamos hablando de un componente del sistema político. Estamos hablando de la sociedad política o de la comunidad política, si quieren entender de esa manera. Seguimos, Silvia. Bueno, en cuanto a la democracia, ya dijimos, es un régimen político que en principio garantiza la elección de representantes en procesos electorales libres, competitivos y justos. Debe garantizar la libertad en el ejercicio de derechos civiles, sociales, políticos, económicos y culturales, que ya es la extensión más progresiva de los derechos, ¿verdad? Y asegurar la vigencia de los derechos humanos y del Estado de Derecho. Esto hoy parece una obviedad. O sea, que yo les diga hoy que nuestra democracia asegure la vigencia de los derechos humanos y del Estado de Derecho. Igual esto es un ideal, esto es un aspiracional, ¿verdad? O sea, que nuestra Constitución en su artículo primero diga que somos un Estado social de derecho, no porque esté escrito en la Constitución ya, por el solo hecho de estar escrito, ya somos un Estado social. Sabemos bien que falta muchísimo, pero es un aspiracional, es un ideal hacia el cual tenemos que ir. Y por eso es importante que esté en la Constitución. Con respecto a la democracia, se espera que garantice la vigencia de los derechos humanos y del Estado de Derecho. Ese es el piso mínimo. Pero indudablemente es difícil pensar en una garantía plena y total, ¿verdad? Ahora, si nosotros comparamos los índices de violación a los derechos humanos en los 70, plena época de la dictadura militar, y lo que ocurre hoy, es muy probable que los números hoy sean favorables en lo que tiene que ver con el respeto a los derechos humanos y al Estado de Derecho. Seguro que hay mucho por hacer todavía, ¿verdad? Pero se ha avanzado, aunque muchas veces nos desalentemos y pensemos que no, se ha avanzado en mucho en estos temas, ¿verdad? Entonces,
esta idea de la democracia, entendida como ese régimen político que garantiza la elección de representantes, o sea, las reglas de juego, esa es una visión dentro de la ciencia política que se la denomina como democracia mínima. gran importancia Es, a la planificación. es un poco la idea de la democracia mínima, porque entiende a la democracia solamente desde las reglas de juego, ¿verdad? O sea, desde el sistema, desde el sistema democrático como como un sistema que garantiza la elección de representantes, ¿verdad? Sin embargo, se fue desarrollando durante los 80 y 90, sobre todo en América Latina, a partir de la realidad latinoamericana, toda otra corriente que entendía a la democracia, incluyendo los desafíos sociales de la democracia en América Latina. O sea, es un poco la democracia, la visión más sustantiva de la democracia sustantiva, que esto lo trabajaron teóricos latinoamericanos, sobre todo, como les decía, porque veían que en América Latina, en los 90, está bien, cayó la dictadura, ya tuvimos elecciones, pero en realidad vemos que hay deudas sociales de pobreza y desigualdad que la democracia no está corrigiendo. Lógicamente, esa no era la realidad de las democracias del norte, ¿verdad? Imagínense las democracias más avanzadas en Europa, en Estados Unidos, en ese tiempo, qué sé yo. Hola, ¿qué tal? Oh, hola, hola, ¿qué tal? No sé si es para mí o micrófono abierto o no. Bueno, entonces les decía, entonces los latinoamericanistas, los teóricos políticos en Latinoamérica decían, la realidad, el concepto de democracia mínima puede ser válido para las democracias del norte. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen garantizados sus derechos fundamentales. Estas democracias ya tienen garantizados sus derechos fundamentales, seguridad, salud, educación, son cosas que ya no se discuten. Primero tuvieron garantizados esos derechos y después accedieron a los derechos políticos. Dale, Luján. Gracias, gracias, gracias. Sin embargo, la situación en América Latina era distinta. Accedimos a los derechos políticos sin tener garantizados derechos anteriores, los derechos civiles, económicos y sociales, ¿verdad? Tuvimos posibilidad de votar o derecho al voto, tuvimos derecho al voto, pero sin embargo, hasta hoy en día hay poblaciones indígenas o compatriotas en el interior del país que mueren por no tener atención médica básica, digamos. Hasta hoy en día, y eso que con la pandemia creo que se mejoró bastante la cuestión de infraestructura, ¿verdad? Por suerte. Pero hasta hoy en día, la atención compleja de salud en Paraguay está completamente centralizada en lo que es la capital del país, ¿verdad? Ahí preguntan por qué se dio eso. Laura, exactamente, como la semana pasada en urgencias del Hospital Barrio Obrero. Bueno, ese caso, no sé si es el mismo, Laura, que yo escuché. No sé a cuál vos te estás refiriendo. Yo escuché un caso de una señora, de una persona en situación de calle, una adulta mayor, que fue recogida por la policía en condiciones lamentables de fracturas múltiples, que esto y que lo otro, que el policía, un héroe, el policía le lleva al hospital de Barrio Obrero y en el hospital de Barrio Obrero le niegan la atención. Bueno, Ese es, le dio, ese bueno, Camilo.
Bueno, Ese fue el caso. eso es una cosa, imagínense, después por suerte parece que el director del hospital, no sé si presionado porque se difundió el tema y qué sé yo, pero imagínense usted el deber básico de un médico, cuando incluso tienen su decálogo de principio. Bueno, si hay algún médico por acá, me va a corregir o me corregirá, ¿verdad? Pero es un deber ético básico, moral fundamental, la atención de urgencia, jamás se le puede negar a nadie, ¿verdad? Y acá le entraron con vuelta de que tiene que ir al hospital del trauma, que ellos no tienen ambulancia, en fin. Eh, sí, no me quiero nomás ir por la Mal tangente. también el tema de salud. IPS, los enfermos oncológicos, por ejemplo, este jueves que van a realizar huelga en frente del Parlamento. Exacto, exacto. Ahí tenemos un buen ejemplo. Y miren, con este tema que yo pasé el lunes, yo estoy cambiando de seguro privado ahora, entonces me agarró esto en offside, ¿verdad? Y el lunes me fui a IPS, a la clínica 12 de junio, que está ahí en General Santo, que entre paréntesis es una clínica que está muy linda, muy bien armada, nueva. El edificio es nuevo, ¿verdad? Agendamiento, pedí un turno para las 3 de la tarde con un clínico y yo, ingenuo, me voy a las 3 de la tarde pensando que yo iba a llegar, me iba a anotar ahí y iba a entrar, ¿verdad? Porque yo había pedido turno a las 3 de la tarde, o sea, turno libre a las 3 de la tarde. Perfecto, poneme ahí. Yo me sentía re mal, mareado, ganas de vomitar, que esto lo llego y yo no les miento, habían por lo menos 35 personas esperando la atención que yo estaba esperando también y que a mí me habían dicho que había turno libre a las 3 de la tarde, ¿verdad? Es totalmente ingenuo, absolutamente. Pero digo nomás, no importa en este caso que yo haya sido ingenuo, eso es lo de menos. Digo nomás, eh, la realidad es lo que sufre a diario nuestra gente respecto a la atención básica. Y estamos hablando de un centro de salud en el corazón de Asunción. O quizá, bueno, este IPS ya está, no sé si ya está ya hacia Lambaré, no sé si ya Lambaré eso, pero digamos, una zona súper urbana, Asunción, digamos. O sea, eh, y dentro de todo, bueno, lo mío era una tontería y yo tengo medios para resolver eso y paliar eso, ¿verdad? Pero yo veía gente ahí, ¿verdad? Esperando por horas, adultos mayores. Entonces, ahí vos ves la negación del sistema, la imposibilidad de ser efectivos, lo que veíamos hace rato, el sistema político, el funcionamiento del sistema político y compañía. Entonces, esto es crucial para entender el respeto y la confianza que tienen también los ciudadanos hacia la política, hacia el Estado, hacia las instituciones del Estado, ¿verdad? Y me preguntaba Laura hace rato por qué se dio eso, ¿no? Es muy larga, una explicación completa, pero en alguna medida es por el escaso desarrollo que ha tenido nuestro Estado en América Latina. El Estado entendido como, desde esta perspectiva, como garante de los derechos colectivos, ¿verdad? Como responsable y garante de los derechos colectivos. Fíjense ustedes, la primera vez que en la Constitución el Estado paraguayo se define como un Estado social de derechos es en 1992. Anteriormente éramos definidos como un Estado de derecho. Al definirlo como Estado social, le da una connotación a la responsabilidad del Estado frente a lo social mucho mayor, ¿verdad? Esto ocurre recién en 1992. A ver un poquito. Entonces, no sé si estamos en el mismo. Me parece que te fuiste para atrás, Silvia, o no. ¿La política de Bukele es democrático o Ahí está. antidemocrático, profe? Bueno, esa es una excelente pregunta. Y es una pregunta que
O sea, es un tema, Bukele es un dilema. Es un dilema porque él emplea medios no democráticos, pero alcanza ciertos resultados. No siempre la democracia es buena para los países en vías de desarrollo, por lo que veo. Bueno, eso es un poco arriesgado decirlo así, ¿verdad? O sea, es un poco complicado decirlo así, pero yo te pondría de este lugar. El Salvador tenía una debilidad muy sentida, digamos, que era la cuestión de la seguridad. Era una preocupación central de la ciudadanía, vida o muerte, ¿verdad? Con números altísimos de inseguridad, ¿verdad? Y llega una persona que utilizando los recursos que sea, logra, yo no sé si acabar, pero realmente, según lo que uno lee, ¿verdad? En los informes y en las noticias, reducir esos niveles a números realmente impresionantes, ¿verdad? Entonces, ahí el dilema está, Bukele está resolviendo realmente una necesidad sentida de la población, pero a costa de dejar de lado principios, por Democrática. ejemplo, democráticos o de, no solamente democráticos, sí, de respeto a los derechos humanos. El principio del debido Es proceso. muy subjetivo la democracia, profe, desde el lado desde qué punto uno mire. A ver, explícame eso. Y por ejemplo, Eh, del sentido de que yo veo, para mí, yo veo la política de Bukele como una democracia y del otro ajá. sentido es una antidemocracia para los que están en falla. O sea, yo veo eh, mucha subjetividad para definir bien no. la política de Bukele. Siempre que hablemos de estos temas, va a haber Yo, por ejemplo, subjetividad. Eso es categórico. antidemocrático es, por ejemplo, que se le favorece más al bandido que a la sociedad, por ejemplo. En nuestro Mm, caso nos estamos llenando de presos en las cárceles y quienes los mantienen, estamos manteniendo holgazanes porque cada vez sí, salen peores. sí, Es muy sí. subjetivo el nombre de la democracia. Para el que actúa mal sería antidemocrático, pero para las personas que están manteniendo holgazanes, de nuestro lado es un antidemocracia, o sea, o viceversa. Bueno, ahí vamos a volver a la definición inicial. Cuando hablamos de democracia, básicamente pensamos, como decíamos hace rato, ¿verdad? En un sistema que permite elegir a los representantes en elecciones libres, justas, competitivas, ¿verdad? Se agrega después esta idea de la democracia sustantiva que busca justamente tomar en cuenta el respeto y la vigencia de los derechos humanos eh, por parte de esa democracia, ¿verdad? Eh, pero incluso en el caso de Bukele, es tan grande el poder que hoy tiene él, que ha concentrado, que Sí, incluso porque, tiene, porque el pueblo apoya su política, la política que él está implementando, antidemocrática para los que obran mal, pero democrático para el pueblo. O sea, hay mucha bueno, subjetividad con el tema de sí, Bukele. sí. El tema es que eh, hay, eh, hay conceptos o hay principios que no pueden ser puestos en tela de juicio. O sea, guste o no. Vamos, saquémosle a Bukele, sea el que sea, digamos, ¿verdad? La idea del debido proceso. La idea del debido proceso. ¿Cuál es la idea del debido proceso? Todo aquel que es acusado de algún delito tiene que tener las garantías procesales para ser juzgado en un juicio justo, acusado y juzgado, y tener la posibilidad de defenderse también en ese proceso, ¿verdad? Que después el resultado sea el que sea, pero él tiene que haber tenido
esa instancia de defensa y oportunidad de defensa, ¿verdad? Eso no está sujeto a discusión. O sea, eso se cumple o no se cumple. No importa si el que está incumpliendo o sobre el cual se está incumpliendo es más bandido, menos bandido. Lamentablemente es así, ¿verdad? O sea, el principio del debido proceso se debe aplicar para todos, ¿verdad? Nos guste más o nos guste menos. A mí me gustaría también que algunos que no me simpatizan para nada, pero que se vayan presos de una, en vez de tener tantas oportunidades en el proceso penal, ¿verdad? Y bueno, sin embargo, precautelar esto que les digo, ¿verdad? El derecho al debido proceso, que esa persona tenga un juicio justo, este, hace a un régimen democrático. Y ahí veo yo el punto débil de Bukele, que a esta altura acumuló tanto poder, que incluso maneja la Corte Suprema de Justicia, quiso cerrar el Congreso hace un par de años, ¿verdad? Con militares. O sea, es un dilema, por eso les digo. Y el gran problema de eso es cuando ese gobernante pierde contrapeso. Pierde contrapeso. Acuérdense el fenómeno de Chávez en Venezuela. La misma cosa, el mismo perfil, ¿verdad? El mismo perfil, amplio apoyo popular, ¿verdad? Lo vuelven casi un semidios y después no hay manera de detener ese poder. Al que le das poder va a aspirar a tener más poder, ¿verdad? Y a su vez, al aspirar a tener más poder, va a ir debilitando las posibilidades de contrapeso. Exactamente, el poder corrompe. Va a ir debilitando las posibilidades de contrapeso. ¿Qué quiere decir esto? Va a debilitar a la ciudadanía, va a debilitar a las ONG, va a debilitar a los medios de comunicación, los va a atacar de, de estar en contra de la patria y en contra de los partidos y en contra de tal cosa. Escuchen el discurso de Peña de hoy, ¿verdad? Cuando él se queja de los medios de comunicación. Esos que no participan en elecciones y que en sus tapas de diario nos quieren decir cómo hacer las cosas. Cuidado con esos discursos, porque ahí está el germen del autoritarismo. Si nosotros le damos vía libre a ese tipo de discursos, ese tipo de liderazgos de aspiraciones autoritarias que puedan ir surgiendo, no va a poder parar después, ¿verdad? Yo creo que el gran problema con Bukele es ese, ¿verdad? Hay un poder hoy tan concentrado, que le da a él una fuerza que realmente es peligrosa, ¿verdad? Porque actúa prácticamente con la cancha liberada. Y ya hemos visto casos, les vuelvo a decir, Chávez en Venezuela fue eso mismo. Chávez irrumpe en Venezuela en un momento que los partidos políticos estaban completamente desprestigiados. Nadie quería saber nada de los partidos políticos, cuando que el sistema de partidos venezolano era uno de los más competitivos de la región, ¿verdad? Se destroza el sistema de partidos de Venezuela y emerge Chávez como un salvador, ¿verdad? El outsider, el que venía por fuera de la política. Bueno, Lo que después pasó acá con Nicanor Duarte Fruto, profe. Perdón, Dolores. Levantó la mano, Hilda, por favor. sí, adelante. Escucho. Sí, quería nomás poner los ejemplos. Tengo dos ejemplos que causan controversia con respecto al tema de la democracia, ¿verdad? Singapur y Corea del Sur. Corea del Sur se levantó de las cenizas prácticamente con un dictador y Singapur también. Y hoy son dos potencias a nivel mundial y es como que te pone en duda de lo que es la democracia en sí cuando no, la controversia está, ¿cómo una dictadura puede ser buena? Pero el ejemplo de Singapur, por ejemplo, que le mataron
que le procesaron y le mataron a todos los corruptos. Entonces, Sí, yo ¿cómo ahí, uno maneja? ¿Hasta qué punto va? mira, yo ahí, sin conocer en profundidad, honestamente, el caso de Singapur, en detalle te digo, ¿verdad? Yo ahí lo que digo siempre es, gobernar en dictadura siempre es más fácil que hacerlo en democracia. Las dictaduras da la apariencia que consiguen mayores resultados, pero ¿a costa de qué? ¿Cuál es el costo de eso? Ni una sola vida humana justifica, justifica los logros que una dictadura te pueda presentar. Si ustedes me dicen que en Paraguay, Itaipú, la represa de Itaipú, como un legado del electronismo, justifica el electronismo, ni una sola de nuestros, creo que son 400 desaparecidos, justifica ni una obra que el electronismo haya podido presentar o pueda hoy presentar como un legado al Paraguay. Eh, lo que se deja de construir, lo que se deja de construir. En el caso, estos casos que menciona la compañera, yo no conozco en profundidad, te soy muy sincero, conozco en términos generales, digamos, ¿verdad? Pero igual, incluso en estos casos, sin conocer, yo estoy seguro que hablamos también ahí de pérdidas de vidas humanas, censura a las libertades básicas, eso sostenido durante años implica un daño al capital social y a a la cultura social de cualquier país, que es muy difícil de remontar después. Vean el caso nuestro, ¿cuánto nos está costando? Ya estamos casi en la misma cantidad de años desde que terminó la dictadura, perdón, en la misma cantidad de años de lo que duró la dictadura de Stroessner, y sin embargo nosotros no podemos despegar como país. ¿Y por qué no despegamos? Nos despegamos en gran medida por aquellos valores que la dictadura nos secuestró, por aquellos valores que la dictadura se encargó de sepultar. El pensamiento crítico, la participación ciudadana, la capacidad de expresión, el debate ciudadano, la posibilidad de que nuestros jóvenes puedan discutir y hablar de política. En fin, ¿cómo recuperamos? Y recuperamos con otro proceso. Esos son procesos culturales que llevan por lo menos 30 o 40 años, pero que tienen que ser empezados de manera sistemática y tienen que ser empezados del Estado. Pero si vos tenés un Estado negador de la dictadura tronista, es muy difícil pensar que ese mismo Estado va de alguna manera a emprender una campaña activa de promoción ciudadana de la democracia. Entonces, siempre que me dicen esto, yo les digo, no es tanto lo que las dictaduras pueden lograr, sino el costo. ¿A qué costo están logrando eso? Y si el costo es vidas humanas, opresión, censura, destrucción del capital social, no hay obra de infraestructura, no hay nivel de desarrollo económico que pueda justificar ese costo al que estamos haciendo mención, ¿verdad? O sea, la libertad es lo más preciado. La libertad es lo más preciado. Pero yo no niego que la democracia y más todavía en nuestro continente, en nuestra región, tiene tantas deudas, tantas promesas no cumplidas, que lógicamente despierta insatisfacción, genera insatisfacción y despierta inquietudes en la gente. El gran problema de eso es que detrás de eso, pensando en que vamos a traer a alguien que con ideas fáciles te va a resolver problemas complejos,
nos metemos en problemas mayores. Entonces ahí es que compramos discursos como el de Payo Cubas, compras discursos como el de Lino Oviedo, que eran discursos que presentaban justamente o presentan respuestas directas, respuestas concretas, que parecen fáciles y que solamente se pueden tomar y llevar adelante a partir de mecanismos autoritarios. O sea, vos podés llevar adelante eso despreciando la participación ciudadana, no hay otra. Entonces, yo no estoy dispuesto a perder lo único que tenemos, que es la libertad, para darle la llave a un supuesto Mesías que nos lleve al lugar, a un mejor lugar, ¿verdad? Yo creo que eso no va a ocurrir. Vamos a avanzar un poquito más porque se nos va a terminar la clase y no quiero dejar. Avanzamos, Silvia. A ver. Bueno, ahí sí, eso es. Según lo que estábamos viendo, ya esto habíamos visto en la antigua Grecia, ya vimos los ciudadanos participaban en la toma de decisiones en la asamblea. Sin embargo, era una democracia restringida a una minoría de la población, ¿verdad? Incluía a mujeres, esclavos y extranjeros, ¿verdad? Seguidamente, podemos pasar, seguidamente en la Edad Media se ve un declive en la democracia con la consolidación de las monarquías absolutas, ¿verdad? Fue durante la Revolución Francesa, en el siglo XVIII, que surgen las ideas democráticas modernas. La Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano proclamó la igualdad y la libertad como valores fundamentales. Y a partir de aquí y del siglo XIX se empieza a extender la idea de democracia, tanto geográfica como socialmente. Los sistemas democráticos se fueron extendiendo por toda Europa y América, y esto obligó en muchos casos a adaptaciones constitucionales para readaptar las instituciones y las prácticas a la propia dinámica de la participación política de la ciudadanía. Y ya en el siglo XX, con la expansión de la democracia intercalada por episodios largos, en muchos casos de autoritarismos, en Europa, en América Latina, la Guerra Fría dividió el mundo en bloques ideológicos, lo que influyó en la política democrática. Sin embargo, la caída del muro de Berlín en 1989 y la desintegración de la Unión Soviética abrieron las puertas a la democracia en Europa del Este. Entramos ya a un periodo de democracias plenas, digamos, desde el cual, desde esa época a hoy, seguimos, digamos, en esta misma tónica, lógicamente con nuevas amenazas, ¿verdad? Con nuevas amenazas a la democracia. Y ese es el siguiente punto. ¿Cuáles son hoy las amenazas a la democracia? La globalización, la tecnología y la desigualdad económica impactaron fuertemente en la política. La polarización y el populismo amenazan la estabilidad democrática en muchas naciones. Vemos cómo parece que la dinámica política pasa hoy por la polarización. Aquel actor político que no polarice, que no pretenda, que no busque plantear un enemigo. Sí, es cierto, es cierto, Eugenio, no está nomás mencionado ahí, pero está también la Revolución Inglesa, claro que sí. Gracias. Pareciera hoy que aquel actor que no logre rivalizar o buscar un enemigo identificado
y hacer un show con eso y generar, hacer ruido, digamos, parece que es un actor que no tiene peso, que no tiene protagonismo. Bueno. Y el populismo como casi este populismo autoritario es lo que hoy estamos viendo. Hemos visto en los casos desde Trump sobre todas las cosas, pero antes también en Francia estaba Marine Le Pen, eh, eh, en Austria también hay uno, en Hungría hay otro, en Turquía está también, no me acuerdo de Turquía, un tema, este se me va la... Pero hay como una influencia creciente, un protagonismo creciente de este populismo autoritario en toda Europa. Bueno, Milei viajó a España, la gran crisis con España se da, la gran crisis con España se da justamente a partir de esta participación suya en este espacio de ultraderechas, de ultraderechas europeo. Y Milei poniéndose eh, casi como un referente de estas olas. La ciberseguridad y la manipulación de la información plantean cuestiones críticas sobre la integridad de las elecciones. Este es un tema central. ¿Verdad? La ciberseguridad, no solamente en materia de elección, en cuanto a lo que hacen nuestros datos personales, cada vez estamos más expuestos. Eh, no sé, nos cuesta mucho entender a mí mismo, a todos me parece, ¿verdad? Nos cuesta mucho entender que el uso de las redes sociales tiene una repercusión, que estamos expuestos por ahí. Instagram, Facebook son una puerta abierta a nuestra intimidad, a nuestra vida, ¿verdad? Creo que en parte el caso de Pechi va por ahí también, ¿verdad? O sea, según lo que pude escuchar, ¿verdad? Las movidas de estos asesinos como fuente tomaron, tengo entendido yo, entre otras cosas, en la cuenta en Instagram de la esposa de Pechi, parece, y que ahí ellos más o menos iban sabiendo incluso los pasos siguientes del fiscal por dónde iba a ir y qué sé yo. O sea, pongo nomás esto como ejemplo para que vean el grado de vulnerabilidad al cual estamos expuestos, que uno nunca piensa, a mí me va a pasar. Uno nunca dice, a mí me va a pasar, ¿no? Sube fotos, qué sé yo. Y hoy es un tema de central importancia, la ciberseguridad y la manipulación de la información, pues, y llevado eso al plano de las elecciones, es absolutamente vulnerable para los candidatos, las candidatas, las fake news y la desinformación, cómo impactan en las elecciones, ¿verdad? Bueno, en cuanto a estas amenazas, en cuanto a estas amenazas actuales, eh, lo que decíamos hace un rato, la desinformación y las fake news, algunos teóricos, Sustain, un americano, Tufekci, han analizado cómo la proliferación de información falsa en plataformas digitales socava la toma de decisiones informadas. O sea, genera como una, una tormenta de información que termina mareando a la persona al momento de tomar decisiones informadas. La polarización política, autores como Fukuyama o Moon han examinado cómo la polarización extrema puede debilitar la cohesión democrática y fomentar la radicalización. Erosión de las instituciones, otra de las amenazas a la democracia. Steven Levitsky y Ziblatt han investigado cómo la erosión de las normas y las instituciones democráticas
pueden socavar la democracia. El autoritarismo digital, eh, estas dos autoras, Applebaum y Zuboff, han explorado cómo las tecnologías digitales pueden ser utilizadas por regímenes autoritarios para consolidar el poder y socavar la democracia. Y finalmente, la crisis económica y la desigualdad, estudiada por, entre otros, por Piketty y Stiglitz, han analizado cómo la desigualdad económica puede socavar la legitimidad de las instituciones democráticas. Estas son, de alguna manera, algunas de las amenazas actuales a la democracia. Y a partir de esto están estos pensadores tan importantes. En este caso, el primero de ellos que yo recomiendo es el francés Houellebecq, que es un escritor francés. Él plantea las ideas del desencanto y alienación, el individualismo extremo, la tecnocracia y la falta de liderazgo carismático. Acá, sobre este punto, él dice que la democracia ha producido una clase política tecnocrática y carente de liderazgo carismático, lo que contribuye al desencanto y la falta de inspiración en la política. Interesante esto porque el político, si bien lógicamente cuanto más conocimiento técnico pueda tener, mejor, tiene un componente que es fundamental y que incluso es más importante que el conocimiento técnico, que es el carisma de esa persona, la capacidad de convencer a otros de sus ideas, ¿verdad? Y para eso vos no tenés que ser un doctorado en Harvard, ¿verdad? O podés ser un doctorado en Harvard, pero no mover ni un hilo, ¿verdad? O sea, no convencerle ni a tu vecino de que vos querés poner un basurero en la esquina. Entonces, si vos no tenés esa habilidad y eso se puede trabajar, yo creo que se puede trabajar, pero es algo innato también. Es algo innato también. Uno puede ir perfeccionando, pero hay políticos y políticos. Hay políticos que quizás son políticos de escritorio, políticos para ir al Congreso y hacer leyes, súper importante. Y hay otros políticos de campaña. Hay otros políticos que te van a movilizar, que te van a... pensando en el partido, quizás en la dirigencia pasada, digamos, histórica, uno puede pensar en perfiles como el de Laíno, como el de Anki Boxia, que eran de estos perfiles que sin ser reconocidos como técnicos especialistas o conocedores profundamente de algo, que si bien yo creo que, sobre todo en el caso de Laíno lo era, eh, resaltaban por otras cosas, resaltaban por el carisma que transmitían, ¿verdad? Por la fuerza de las ideas que transmitían, ¿verdad? Me estoy refiriendo, por supuesto, al Laíno de hace quizás 30 años atrás, ¿verdad? Rambo Profe, Sayer, Tito Sayer, sí, ¿qué tal, profe? bien, bien, Un bien. placer siempre escucharte, profe. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo andamos? Haciendo un poco, profe, un paralelismo a lo que es nuestra realidad actual, ¿verdad? O sea, lo que es el Partido Liberal. Usted, profe, ¿por qué cree, por qué considera que estamos ante esta situación, ante esta falta de liderazgo y renovación? Mira, yo creo y siento y sostengo y cada vez soy un más sostenido que solamente principios liberales y estando un liberal en el poder con ideas liberales realmente va a poder sacarnos de la coyuntura en la que estamos, ¿verdad? Pero lógicamente eso es un proceso que va a tener su tiempo también, ¿verdad? Entonces, la pregunta Sí, concreta, profe, ¿por qué usted cree que estamos en esta situación, ¿verdad? Yo te puedo hablar a nivel de base como presidente, sí, pero te podría decir que los que llegan, ¿verdad? O sea, los que tienen esa oportunidad de llegar y tomar poder de decisiones para el bien general, a veces coartan liderazgos que están emergiendo, ¿verdad? O sea, yo siempre digo, te tratan de, eh,
condicionar tu convicción, o sea, condicionan tus convicciones. Y una vez que Ujú, condicionan tus convicciones, ya entras en el círculo y ya te amoldas y te quedas ahí. Yo veo ujú. mucho eso que se da, o sea, yo capaz miro un poco con otros ojos porque vengo del sector privado, pero yo veo que se da mucho eso a nivel estructural dentro del Partido Liberal. Yo la verdad que no sé si eso puede ser un factor. Sí, totalmente. Eh, Raúl, el Partido Liberal está en un proceso en este momento de recambio generacional. ¿Eh? O sea, los grandes liderazgos que durante los últimos 20 años o 30 años incluso este, estuvieron en la vanguardia de la dirigencia liberal, hoy ya están pasados al retiro. ¿Verdad? Pensá nomás, los Franco, Llano, Alegre, eran históricamente los grandes, o digamos, era toda esa camada posterior a los Benítez Florentín, a los Laíno. Ellos están hoy de recambio. Lo único que sigue es Tito, que lo veo siempre ahí acompañando al presidente Hugo Fleita, ¿verdad? Y como es una persona respetada, porque tiene sus logros, tiene sus méritos, tiene sus luchas, pero después los grandes hombres de la dirigencia liberal hoy están, si ya no están muertos, están retirados de la política. Y los últimos dos grandes referentes en ese sentido, liderazgos, Llano y Alegre, bueno, hoy están en un proceso parece que ya no quiere volver, qué sé yo, pero están más alejados que dentro del partido. Esa es la realidad. Entonces están en un proceso de recambio generacional, de recambio de figuras. ¿Verdad? Y ahí hay figuras emergentes que están, Estigarribia en Central, el mismo Hugo Fleita, que hoy es presidente del partido, Carlos Pereira en Itapúa, Javier Pereira creo que también, eh, bueno, se me puede estar Alcides Rivero, o sea, son otros nombres fuertes que están apareciendo, estaba Nakayama que ahora salió, ¿verdad? Entonces, eh, por un lado, creo eh, que un liderazgo se asiente toma su tiempo. Fíjense ustedes, Llano y Alegre no fueron candidatos improvisados. Desde la juventud liberal ellos militaban. Si ustedes ven diario de la época del 93, apenas caía la dictadura, juventud liberal, ya ahí empezaba la disputa entre Llano y Alegre. O sea, estamos hablando de trayectoria de 25, 30 años de disputa política. La política no es fácil. Y Alegre fue candidato a presidente de la República después de 25 años, de 20 años de estar peleando dentro del partido. Y ya no la misma cosa, ¿verdad? O sea, yo no estoy haciendo juicio de valor por ninguno de los dos, no estoy diciendo por favor, estoy haciendo simplemente un análisis de como figuras políticas, como actores políticos. Y es un mensaje, Raúl, también interesante para que vos tomes nota, porque te veo que sos joven, ¿verdad? Entonces, muchas veces la gente piensa que es meterse nomás al partido y ya va a poder acceder a los cargos y ya va a poder llegar rápido. Yo me imagino, vos mismo estarás peleando hace muchos años y eso tiene mucho mérito. ¿Verdad? O sea, construir liderazgo lleva muchísimo tiempo. Y el capital político que construyeron Llano y Alegre, como últimos referentes partidarios, no es fácil de reemplazar así nomás. A los Estigarribia, a los Hugo Fleita, a los que sea, les va a llevar su tiempo volver a constituirse en liderazgos nacionales. Estamos hablando de un partido nacional, de masas. No estamos hablando de un partido que se reúne en un club de barrio, ¿verdad? Entonces, hay que entender al Partido Liberal como lo que es, ¿verdad? Un partido nacional y popular, ¿verdad? Y construir liderazgo en ese tipo de partidos te lleva años, ¿verdad? Eh, Eso por un lado, ¿verdad? Y por otro lado, creo que sí el partido incurrió en un error
gravísimo, que fue el de no dinamizar la interna partidaria. No dinamizar la interna partidaria. Se quedó el partido enclaustrado en los liderazgos caciques, en los liderazgos principales, y se utilizó a la militancia liberal solamente como una cuestión electoral, ¿verdad? Para asegurar los votos el día de las elecciones, para que nos consigan votos, para movilizar, para los actos de campaña, pero no se dinamizó al partido, a la militancia, no se le transmitió la ideología liberal, no se les dio a entender el estatuto partidario, la historia del partido, en fin, no se construyó el Partido Liberal. El Partido Liberal quedó anclado en una instancia de alcanzar el poder, ¿verdad? Desde una dimensión meramente electoral, ¿verdad? Toda la fuerza fue hacia ahí y se vació completamente el partido de su vida orgánica, de lo que tiene que ser un partido político, tiene que tener una vida cotidiana, independientemente de las elecciones. ¿Algún otro comentario? Yo me quedaría por aquí en la presentación. Tuvo su clase, profe, nos encantó. Sí, Bueno.